paso el tiempo escaló altas posiciones políticas en el Imperio Romano, y con esas dudosas conquistas se inició un turbio período de varios siglos, durante el cual la Iglesia se alejó cada vez más de sus raíces bíblicas. Pero no debemos pensar, sin embargo, que desde esta temprana época hasta la Reforma del siglo XVI, la Iglesia se mantuvo completamente desfigurada y corrompida. No, a través de todo el tiempo, como una irrompible cadena que llega hasta nuestros días, hubo verdaderos seguidores del Señor que se mantuvieron al amparo de la revelación sagrada. Como representantes de esos grupos, pudiéramos mencionar a los albigenses, a los petrubrosianos, a los cristianos célticos de Escocia e Irlanda, a los independientes escoceses, los lollardos, los valdenses que existen hasta el día de hoy, y muchos otros que fueron verdaderos seguidores del Señor. Haríamos una lista interminable. Antes de Martín Lutero, hubieron hombres que se preocuparon por la situación tan precaria espiritual de la Iglesia. La Iglesia cristiana, siempre se ha dicho que la Reforma protestante fue una lanza que dividió a la Iglesia, pero hay que recordar que en el año 1054 la Iglesia cristiana se dividió por primera vez por las pretensiones papales de la Iglesia de Roma. La Iglesia ortodoxa, la Iglesia griega, excomulgó a la Iglesia romana, y la Iglesia romana, con el poder político que tenía en el Imperio Romano, le devolvió la excomunión. Y es allí donde surge la primera división de la Iglesia. Pero corriendo los años, en el lado del occidente empiezan movimientos bíblicos a darse cuenta que la Iglesia no estaba bien. Así que los propulsores de todos estos movimientos anteriores a la Reforma hicieron un valioso aporte a la Iglesia reformada, pues por medio de ellos se hizo asequible el verdadero espíritu de la Iglesia primitiva. El gobierno representativo en oposición al injusto gobierno monárquico. El protestantismo trajo al mundo la libertad religiosa. El protestantismo trajo al mundo la democracia representativa. El protestantismo trajo al mundo lo que hoy conocemos como ayuntamientos. Antes no habían ayuntamientos. Cuando surge entonces la Reforma protestante, surge la educación. Y la educación es dada al pueblo. La educación que antes estaba reservada solamente para los religiosos, para los conventos, sale a la luz. Y empieza entonces un mundo grande a educarse. Entonces debemos recordar que todos estos grupos anteriores a la Reforma se mantuvieron firmes en medio de las más turbulentas épocas. Pero también es cierto que la mayor parte del cristianismo se convirtió en una burda religión pagana y que se imponía una drástica revolución para determinar, sin asomo de duda, el verdadero carácter de la Iglesia. Esta revolución se produjo en el siglo XVI y sus efectos, que perduran hasta hoy, se han mantenido y se mantendrán para siempre. La Reforma del siglo XVI alcanzó tres diferentes esferas de influencia renovadora. Renovó la política, revolucionó la Iglesia, revolucionó también lo que es la espiritualidad. El protestantismo en todas sus ramas reconoce que solo por la gracia de Dios es que podemos ser salvos. La Iglesia evangélica ha reconocido siempre este principio. Solo la palabra de Dios es el fundamento para toda reforma. Hemos aprendido ya la frase iglesia reformada, siempre reformándose, pero la última parte se nos ha olvidado, reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. En latín los reformadores decían Ecclesia reformatas et semper reformandas secundum verbum Dei.
de acuerdo a la palabra de Dios. Toda reforma tiene que darse de acuerdo a la palabra de Dios, y de acuerdo a su gracia es que se presenta la salvación. El protestantismo, al celebrar 500 años, celebra entonces 500 años de la evangelización, del reconocimiento de que solo por la gracia de Dios el hombre y la mujer pueden ser salvos, que solo por la fe que Dios da al hombre, por el poder de su espíritu, el hombre y la mujer pueden responder al llamado de Dios, porque Él ha elegido incondicionalmente y Él llama incondicionalmente, y nadie puede rechazar el llamado de Dios, porque solo la fe divina que viene al corazón es la que hace responder. Nosotros también reconocemos que el protestantismo en todas sus formas históricas insiste en la posibilidad de una relación inmediata con Dios. Revela a los hombres en Jesucristo a través de su palabra. Solo el mensaje de salvación es el que se tiene que predicar. El protestantismo en sus diversas expresiones sostiene que las escrituras constituyen la norma decisiva de autoridad espiritual. Todos los protestantes concordamos en que existe un sacerdocio universal de los creyentes. Todos los evangélicos sabemos que ya nuestro trabajo no es trabajo secular, sino que el trabajo se convierte en un ministerio. Ahora nuestra vida es para la gloria de Dios. Dijimos que repetiríamos todos: solo a Dios la gloria. Digámoslo, hermano: solo a Dios la gloria. En tu trabajo, solo a Dios la gloria. En tu vida espiritual, solo a Dios la gloria. En tu vida diaria, solo Dios debe ser glorificado. Si eres maestro, en cada enseñanza que des, estás glorificando a Dios. Si eres ingeniero, en cada construcción. Si eres arquitecto, en cada diseño. Si eres albañil, en cada bloque que pegas. Si eres lo que seas, todo sea para la gloria de Dios. Y solamente con esto termino. Cristo es el único Salvador. Solo Cristo. Solo Cristo. No hay otro Salvador. La Biblia lo dice. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Celebramos entonces nosotros la reforma del siglo XVI, que se inicia históricamente un 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clava a las puertas del templo de Wittenberg sus famosas 95 tesis. Y termino con lo siguiente: hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan, Lutero jamás dijo: fuera todo, otra iglesia. No, Lutero como maestro agustino en la Universidad de Wittenberg, que era parte de la Iglesia Católica Romana, es ahí donde él presenta sus 95 tesis a discusión. Y los alumnos empezaron a ver que las tesis eran revolucionarias y empezaron a regarlas por todo el mundo. Y eso sacudió al papado, eso sacudió a la iglesia que estaba corrompida. Y eso hasta el día de hoy lo reconocen los historiadores de la historia universal. Somos una iglesia fundada en la palabra de Dios. Somos una iglesia fundada solo en la gracia de Dios. Somos una iglesia fundada en la fe que da Dios. Somos una iglesia fundada en Jesucristo, que es la piedra angular. Que Dios les bendiga y que esta marcha sea inspiradora para nosotros, para recordar siempre que nuestra iglesia es parte de ese protestantismo que nació en el siglo XVI y seguirá su curso a través de la historia. Dios les bendiga.